19.2 del Reglamento de Sesiones de los Consejos Municipales Electorales del Instituto Estatal Electoral de Nayarit, y siendo las 12:05 de este 30 de abril del 2024, me permito dar por iniciada la cuarta sesión pública extraordinaria urgente de este Consejo Municipal Electoral en la modalidad virtual. Le solicito al secretario del Consejo Municipal Electoral proceda a realizar el registro de asistencia y, en su caso, declarar el quórum legal. Buenos días a todos y a todas. En virtud de que se trata de una sesión virtual, voy a proceder a pasar lista nombrando a cada persona, agradeciéndoles que en el momento que escuchen su nombre me indiquen que se encuentran presentes y conectadas o conectados a la sesión.
Consejera Presidenta Liliana Elizabeth Sánchez Ponce. Presente y conectada a la sesión. Consejera Minerva Rubalcaba Altamirano. Presente y conectado a la sesión. Consejero Juan Fernando Carrillo Montaño. Presente y conectado a la sesión. Consejera Elizabeth Luna Silva. Presente y conectada a la sesión. Consejero Eduardo Lucachín Castañeda. Presente y conectado. Representaciones de los partidos políticos. Partido Acción Nacional, Juan Diego Rodríguez López. Presente y conectado a la sesión. Partido Revolucionario Institucional, Emerson Oriol Jacobo Pérez. Presente y conectado a la sesión. Partido de la Revolución Democrática, Lauro Jacobo Silvestre. Presente y conectado a la sesión. Partido del Trabajo, Denise Elizabeth Jiménez Mesa. Presente y conectado a la sesión. Partido Verde Ecologista de México, Gerardo Arroyo Rivera. Presente y conectado a la sesión. Partido Movimiento Ciudadano, José Aguirre Franques. Partido Morena, Salvador Fregoso Díaz. Presente y conectado a la sesión. Presente y conectado a la sesión. Partido Nueva Alianza Nayarit, José Cruz Mencías Cambero. Presente y conectado a la sesión. Movimiento Levántate para Nayarit, Juan Carlos Marceleño Gómez. Fuerza por México Nayarit, Betsy Ilián Aguilar Góngora. Presente y conectado a la sesión. Presente y conectado a la sesión. Redes Sociales Progresista Nayarit, Candelario Esqueda Rivera. Doy cuenta, Presidenta, que para efectos de esta sesión pública extraordinaria existe una asistencia inicial de 12 integrantes de este Consejo Municipal Electoral, incluyendo al de La Voz, por lo que en términos del artículo 21 del Reglamento de Sesiones de los Consejos Municipales Electorales se declara la existencia del quórum legal. Muchas gracias. Dado que estamos en sesión virtual, le solicito al secretario haga del conocimiento la integración de este Consejo Municipal Electoral de las reglas fundamentales con las que estaremos operando. Con gusto. Las siguientes indicaciones de logística para conducir de la mejor manera esta sesión virtual son las siguientes. 1. Su micrófono debe estar desactivado mediante el botón disponible a través de la herramienta de videoconferencia. 2. Podrán activarlo una vez que se les conceda el uso de la voz y desactivarlo inmediatamente al concluir su intervención. 3. La persona anfitriona de la sesión podrá activarlo y desactivarlo en caso necesario. 4. Durante el desarrollo de la videoconferencia deberán tener su cámara de video activa. 5. Se deberá solicitar el uso de la palabra mediante el chat de la herramienta de la videoconferencia a través de la aplicación Levantar la Mano. 6. Las votaciones serán nominales, es decir, se solicitará a cada uno de ustedes el sentido de su voto, para lo cual, al escuchar su nombre, podrán manifestarlo a favor o en contra, activando su micrófono a través de la plataforma de videoconferencia. 7. Es importante seguir las recomendaciones con el objetivo de garantizar el buen desarrollo de la videoconferencia. Es cuanto, consejera presidenta.
Muchas gracias, secretario. En virtud de la existencia del quórum legal, se declara instalada válidamente la cuarta sesión pública extraordinaria. Asimismo, el estar en modalidad virtual, con fundamento en el artículo 7, numeral 1, fracción 18 del citado reglamento de sesiones, designo al consejero Juan Fernando Carrillo Montaño para que me supla conduciendo la sesión en caso de que ocurra alguna eventualidad que implique mi ausencia. Asimismo, con la finalidad de agilizar el desarrollo de la sesión, se le instruye al secretario que realice las votaciones de forma nominal en términos del artículo 39, numeral 1 del reglamento de sesiones del Consejo Municipal Electoral. Dicho lo anterior, le solicito al secretario continuar con el desarrollo de la sesión, por favor. De conformidad con el artículo 23 del reglamento de sesiones de los consejos municipales electorales, se procede al análisis, discusión y en su caso aprobación del proyecto del orden del día, el cual fue circulado como documento adjunto a la convocatoria. Informo que no se recibieron observaciones al proyecto de orden del día. Sin embargo, quiero hacer una precisión respecto a los puntos, a los numerales del orden del día número 4, 6 y 7, ya que en los proyectos referidos no existen las palabras hacia cuáles el registro de candidaturas se refiere, es decir, o se omitió las palabras a la presidencia, sindicatura y regidurías por el principio de mayoría relativa. ¿Es cuánto, consejera presidenta? Gracias, secretario. En razón de lo anterior, se pone a su consideración el proyecto del orden del día circulado para esta sesión extraordinaria. ¿Alguien desea participar en primera ronda? En virtud de no haber intervenciones, le solicito al secretario someta en votación nominal la aprobación del referido orden del día. Consejeras y consejeros electorales, en términos del artículo 39, numeral 1 del reglamento de sesiones de los consejos municipales electorales, someto en votación nominal la aprobación del orden del día circulado para esta sesión, por lo que procederé a tomar el sentido de su voto. Consejera presidenta Liliana Elizabeth Sánchez Ponce. A favor. Consejera Minerva Rubalcaba Altamirano. A favor. Consejero Juan Fernando Carrillo Montaño. A favor. Consejera Elizabeth Luna Silva. A favor. Consejero Eduardo Lucachín Castañeda. A favor. Doy cuenta a la integración de este órgano electoral que el orden del día ha sido aprobado por unanimidad de los presentes. Gracias, secretario. Por favor, proceda conforme al orden del día aprobado. Consejera presidenta, antes de continuar con el desarrollo de la sesión, me permito solicitar su autorización para que se consulte en votación nominal si se dispensa la lectura de los documentos que se hicieron circular previamente, en términos del artículo 24 del reglamento de sesiones de los consejos municipales electorales, y así entrar directamente a la consideración de los asuntos. Por favor, secretario, proceda a formular en votación nominal la consulta sobre la dispensa que propone. Consejeras y consejeros electorales, está a su consideración la propuesta para que se dispense la lectura de los documentos que contienen los asuntos previamente circulados y así entrar directamente a la consideración de los mismos. En ese sentido, en términos del artículo 24, numeral 1 del reglamento de sesiones de los consejos municipales electorales, en votación nominal procederé a tomar el sentido de su voto. Consejera presidenta Liliana Elizabeth Sánchez Ponce. A favor de la dispensa. Consejera Minerva Rubalcaba Altamirano. A favor de la dispensa. Consejero Juan Fernando Carrillo Montaño. A favor. Consejera Elizabeth Luna Silva. A favor de la dispensa.
Consejero Eduardo Lucachín Castañeda. A favor de la dispensa. Doy cuenta a la integración de este órgano electoral que la dispensa de la lectura de los documentos previamente circulados ha sido aprobada por unanimidad de los presentes. Gracias, secretario. Por favor, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es el relativo al análisis, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo Municipal Electoral de Jala, por el que se resuelve la procedencia de la solicitud de registro de candidaturas a la presidencia, sindicatura y regidurías por el principio de mayoría relativa, presentada por la coalición Fuerza y Corazón por Nayarit, integrada por los partidos políticos PAN, PRI y PRD, para contener en el proceso electoral local ordinario 2024. Consejera presidenta, integrantes de este Consejo Municipal Electoral, hago de su conocimiento que no se recibieron observaciones. Gracias, secretario. En razón de lo anterior, se pone a su consideración el proyecto referido, por lo que pregunto a ustedes, ¿alguien desea intervenir? En virtud de lo anterior y al no haber intervenciones, le solicito, secretario, someta en votación nominal la aprobación del proyecto referido. Consejeras y consejeros electorales, está a su consideración el proyecto de acuerdo del Consejo Municipal Electoral de Jala, por el que se resuelve la procedencia de la solicitud de registro de candidaturas a la presidencia, sindicatura y regidurías por el principio de mayoría relativa presentada por la coalición Fuerza y Corazón por Nayarit, integrada por los partidos políticos PAN, PRI y PRD, para contender en el proceso electoral local ordinario 2024, por lo que procederé a tomar el sentido de su voto. Consejera presidenta Liliana Elizabeth Sánchez Ponce. A favor. Consejera Minerva Rubalcaba Altamirano. A favor. Consejero Juan Fernando Carrillo Montaño. A favor. Consejera Elizabeth Luna Silva. A favor. Consejero Eduardo Lucachín Castañeda. A favor. Doy cuenta de la integración de este órgano electoral que el acuerdo ha sido aprobado por unanimidad de los presentes. Gracias, secretario. Realice las gestiones necesarias para su publicación en los estrados de este Consejo Municipal Electoral y su remisión a la Secretaría General para los efectos previstos en el artículo 44, numeral 1 del Reglamento de Sesiones del Consejo Municipal, y continúe con el siguiente punto del orden del día, por favor. El siguiente punto del orden del día es el relativo al análisis, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo Municipal Electoral de Jala, por el que se resuelve la procedencia de la solicitud de registro de candidaturas de la coalición Sigamos Haciendo Historia en Nayarit, integrada por los partidos Morena, Partido del Trabajo, Verde Ecologista de México y Fuerza por México Nayarit, para contender en el proceso electoral local ordinario 2024. Consejera presidenta e integrantes de este Consejo Municipal Electoral, hago de su conocimiento que no se recibieron observaciones. Gracias, secretario. En razón de lo anterior, se pone a su consideración el proyecto referido, por lo que pregunto a ustedes, ¿alguien desea intervenir? En virtud de lo anterior y al no haber intervenciones, le solicito al secretario someta en votación nominal la aprobación del proyecto referido. Consejeras y consejeros electorales, está a su consideración el proyecto de acuerdo del Consejo Municipal Electoral de Jala,
por el que se resuelve la procedencia de la solicitud de registro de candidaturas a la presidencia, sindicatura y regidurías por el principio de mayoría relativa presentada por la coalición Sigamos Haciendo Historia en Nayarit, integrada por los partidos Morena, Partido del Trabajo, Verde Ecologista de México y Fuerza por México Nayarit, para contender en el proceso electoral local ordinario 2024, por lo que procederé a tomar el sentido de su voto. Consejera Presidenta Liliana Elizabeth Sánchez Ponce. A favor. Consejera Minerva Rubalcaba Altamirano. Favor. Consejero Juan Fernando Carrillo Montaño. A favor. Consejera Elizabeth Luna Silva. A favor. Consejero Eduardo Lucachín Castañeda. A favor. Doy cuenta de la integración de este órgano que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de los presentes. Gracias, secretario. Realice las gestiones necesarias para su publicación en los estrados de este Consejo Municipal Electoral y su remisión a la Secretaría General para los efectos previstos en el artículo 44, numeral 1 del Reglamento de Sesiones del Consejo Municipal y continúe con el siguiente punto del orden del día, por favor. El siguiente punto del orden del día es el relativo al análisis, discusión y en su caso aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo Municipal Electoral de Jala por el que se resuelve la procedencia de la solicitud de registro de candidaturas de la coalición Una Nueva Alianza para Levantar a Nayarit, integrada por los partidos Nueva Alianza Nayarit y Movimiento Levántate para Nayarit, para contender en el proceso electoral local ordinario 2024. Consejera Presidenta e integrantes de este Consejo Municipal Electoral, hago de su conocimiento que no se recibieron observaciones. Gracias, secretario. En razón de lo anterior, se pone a su consideración el proyecto referido. Por lo que pregunto a ustedes, ¿alguien desea intervenir? En virtud de lo anterior y al no haber intervenciones, le solicito al secretario someta en votación nominal la aprobación del proyecto referido. Consejeras y consejeros electorales, está a su consideración el proyecto de acuerdo del Consejo Municipal Electoral de Jala por el que se resuelve la procedencia de la solicitud de registro de candidaturas a la presidencia, sindicatura y regidurías por el principio de mayoría relativa presentada por la coalición Una Nueva Alianza para Levantar a Nayarit, integrada por los partidos Nueva Alianza Nayarit y Movimiento Levántate para Nayarit, para contender en el proceso electoral local ordinario 2024, por lo que procederé a tomar el sentido de su voto. Consejera Presidenta Liliana Elizabeth Sánchez Ponce. A favor. Consejera Minerva Rubalcaba Altamirano. A favor. Consejero Juan Fernando Carrillo Montaño. A favor. Consejera Elizabeth Luna Silva. A favor. Consejero Eduardo Lucachín Castañeda. A favor. Doy cuenta de la integración de este órgano electoral que el proyecto de acuerdo ha sido aprobado por unanimidad de los presentes. Gracias, secretario. Realice las gestiones necesarias para su publicación en los estados de este Consejo Municipal Electoral y su remisión a la Secretaría General para los efectos previstos en el artículo 44, numeral 1 del Reglamento de Sesiones del Consejo Municipal y continúe con el siguiente punto del orden del día, por favor. El siguiente punto del orden del día es el relativo al análisis, discusión y en su caso aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo Municipal Electoral de Jala por el que se resuelve la procedencia de la solicitud de registro de candidaturas a la presidencia, sindicatura y regidurías por el principio de mayoría relativa del partido Movimiento Ciudadano para contender en el proceso electoral local ordinario 2024. Informo a los presentes que no se recibieron observaciones.
Gracias, secretario. En razón de lo anterior, se pone a su consideración el proyecto referido. Por lo que pregunto a ustedes, ¿alguien desea intervenir? En virtud de no haber intervenciones, le solicito al secretario someta en votación nominal la aprobación del proyecto referido. Consejeras y consejeros electorales, está a su consideración el proyecto de acuerdo del Consejo Municipal Electoral de Jala, por el que se resuelve la procedencia de la solicitud de registro de candidaturas a la presidencia, sindicatura y regidurías por el principio de mayoría relativa del partido Movimiento Ciudadano, para contender en el proceso electoral local ordinario 2024, por lo que procederé a tomar el sentido de su voto. Consejera Presidenta Liliana Elizabeth Sánchez Ponce. A favor. Consejera Minerva Rubalcaba Altamirano. A favor. Consejero Juan Fernando Carrillo Montaño. A favor. Consejera Elizabeth Luna Silva. A favor. Consejero Eduardo Lucachín Castañeda. A favor. Doy cuenta de la integración de este órgano electoral que el proyecto de acuerdo ha sido aprobado por unanimidad de los presentes. Gracias, secretario. Realice las gestiones necesarias para su publicación en los estrados de este Consejo Municipal Electoral y su remisión a la Secretaría General para los efectos previstos en el artículo 44.1 del Reglamento de Sesiones del Consejo Municipal y continúe con el siguiente punto del orden, por favor. El siguiente punto del orden del día es el relativo al análisis, discusión y en su caso aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo Municipal Electoral de Jala, por el que se resuelve la procedencia de la solicitud de registro de las candidaturas a la presidencia, sindicatura y regidurías por el principio de mayoría relativa del partido Redes Sociales Progresistas Nayarit para contender en el proceso electoral local ordinario 2024. Informo que no se recibieron observaciones. Gracias, secretario. En razón de lo anterior, se pone a su consideración el proyecto referido. Por lo que pregunto a ustedes, ¿alguien desea intervenir? En virtud de no haber intervenciones, le solicito, secretario, someta en votación nominal la aprobación del proyecto referido. Consejeras y consejeros electorales, está a su consideración el proyecto de acuerdo del Consejo Municipal Electoral de Jala, por el que se resuelve la procedencia de la solicitud de registro de candidaturas a la presidencia, sindicatura y regidurías por el principio de mayoría relativa del partido Redes Sociales Progresistas Nayarit, para contender en el proceso electoral local ordinario 2024, por lo que procederé a tomar el sentido de su voto. Consejera Presidenta Liliana Elizabeth Sánchez Ponce. A favor. Consejera Minerva Rubalcaba Altamirano. A favor. Consejero Juan Fernando Carrillo Montaño. A favor. Consejera Elizabeth Luna Silva. A favor. Consejero Eduardo Lucachín Castañeda. A favor. Doy cuenta de la integración de este órgano electoral que el proyecto de acuerdo ha sido aprobado por unanimidad de los presentes. Gracias, secretario. Realice las gestiones necesarias para su publicación en los estrados de este Consejo Municipal Electoral y su remisión a la Secretaría General para los efectos previstos en el artículo 44, numeral 1 del Reglamento de Sesiones del Consejo Municipal y continúe con el siguiente punto del orden del día, por favor. El siguiente punto del orden del día es el relativo al análisis, discusión y en su caso aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo Municipal Electoral de Jala, por el que se resuelve la procedencia de solicitud de registro de las candidaturas a regidurías por el principio de representación proporcional de los partidos PAN, PRI, Morena,
Partido Verde Ecologista de México, Partido del Trabajo, Nueva Alianza y Movimiento Ciudadano para contender en el proceso electoral local ordinario 2024. Informo que no se recibieron observaciones. Gracias, secretario. En razón de lo anterior, se pone a su consideración el proyecto referido, por lo que pregunto a ustedes, ¿alguien desea intervenir? En virtud de no haber intervenciones, le solicito al secretario someta en votación nominal la aprobación del proyecto referido. Consejeras y consejeros electorales, está a su consideración el proyecto de acuerdo del Consejo Municipal Electoral de Jala por el que se resuelve la procedencia de la solicitud de registro de las candidaturas a regidurías por el principio de representación proporcional de los partidos PAN, PRI, Morena, Partido Verde Ecologista de México, Partido del Trabajo, Nueva Alianza y Movimiento Ciudadano para contender en el proceso electoral local ordinario 2024, por lo que procederé a tomar el sentido de su voto. Consejera Presidenta Liliana Elizabeth Sánchez Ponce. A favor. Consejera Minerva Rubalcaba Altamirano. A favor. Consejero Juan Fernando Carrillo Montaño. A favor. Consejera Elizabeth Luna Silva. A favor. Consejero Eduardo Lucachín Castañeda. A favor. Doy cuenta de la integración de este órgano electoral que el proyecto de acuerdo ha sido aprobado por unanimidad de los presentes. Gracias, secretario. Realice las gestiones necesarias para su publicación en los estrados de este Consejo Municipal Electoral y su remisión a la Secretaría General para los efectos previstos en el artículo 44, numeral 1 del Reglamento de Sesiones del Consejo Municipal y continúa con el siguiente punto del orden del día, por favor. Le informo, consejera presidenta, que los puntos previstos para esta sesión se han agotado. Excelente. Consejeras y consejeros electorales, representaciones de los partidos políticos, habiéndose agotado los puntos del orden del día previstos para esta sesión pública, siendo las 0:34 del 30 de abril del 2024, doy por clausurada la cuarta sesión pública extraordinaria urgente de este Consejo Municipal Electoral, agradeciendo su presencia y que tengan un bonito día. Gracias. Igualmente, buen día para todos. Buen día, nos vemos. Gracias.